sé lo que dijo Cabral en el momento de morirse, como a decir, claro, yo tengo pensado alguna frase cuando muera, porque siempre tienen frase, ¿viste? Ay, patria mía, qué sé yo si dijo ay, patria mía, ¿no? Es decir, las frases tienen que ver con los procesos históricos. Pero, ¿qué pasa? San Martín en una carta que le manda a la asamblea del año 13, cita esa frase. Entonces ya empieza a ser, bueno, perfecto, pero entonces lo dijo. Pero después se sigue estudiando y no murió nuestro querido sargento Cabral en el campo de batalla, sino en una tienda de campaña que se había hecho cerca del convento, o en el interior del convento de San Lorenzo. Morir murió. No se sabe bien si dijo la frase. Pero a mí me interesa otro detalle más importante que de alguna manera les lo tocó. A mí me interesa que además del hecho histórico, fijarme en ese personaje, en lo que sintió ese personaje en ese mismo momento en que estaba por morirse o salvando a San Martín o matando a un godo. Es decir, yo lo que hace el autor, digamos, no el historiador, sino el novelista, el cuentista, el narrador, es poner la ficción ahí, y entonces me va dando la guerra a través de esos personajes. Ustedes recordarán una fotografía, me paso la narrativa a la imagen, pero una fotografía histórica de Vietnam. Era cuando los yanquis tiraban el napalm, y hay una fotografía de una chica desnuda, muy chiquitita, corriendo en medio del espanto. Bueno, esa foto habla mucho más de la guerra de Vietnam, la pone sobre el tapete el terror de la guerra de Vietnam, que largos estudios y ensayos acerca de la guerra, porque la foto la estamos viviendo. El narrador, ¿qué hace? Cuando nos pone en escena un momento histórico, pero pone un personaje que puede o no ser histórico, ya nos está poniendo en la guerra, en este caso en la guerra. Hay otro caso muy divertido, a mí por lo menos me divierte mucho, que tiene que ver con un historiador como Mitre. Mitre tuvo digamos, era tan fantasioso, ¿no?, que en su historia de San Martín se inventa al negro Falucho. El negro Falucho que, bueno, lo pone en el Callao, en el Perú, cuando un levantamiento en el torreón de Real Felipe, el negro Falucho muere, digamos, vienen los godos y él se hace matar, pero no deja la guardia. Bueno, después se probó que no, que el negro Falucho no existió nunca. Eso no impidió que le hayan puesto un monumento al negro Falucho. Primero estuvo en Plaza San Martín y posteriormente acá cerca de Luis María Campo. Y está ahí, feliz el negro, ¿no? Y bueno, me parece perfecto que de pronto el negro Falucho se trate como una figura histórica cuando es una figura de ficción, no porque tenga... no es verdadero porque tenga estatua. Caperucita Roja también tiene una estatua cerca de acá, por cerca de creo que donde está ¿cómo se llama? De la estrella, el planetario. ¿Cómo se llama? El planetario. El planetario. Bien. Es decir, ¿esto a qué me lleva? A la novela. Me llega a Los Vencedores de la Concagua, que sí es una novela histórica. Se refiere a hechos muy cercanos. Le decía, a mediados del próximo año se cumplirán 60 años de ese ascenso. Que sin embargo, y esto sí, por lo menos me pasó a mí, y ayer en una comida que había, incluso había peronistas y no peronistas, ¿no? No sé qué, pero en una comida hablé de esto, y hablé de este hecho, y no lo conocían. Te voy a decir, uno de ellos, los que estaba comiendo, era Hernán Brienza, que es historiador. Y Hernán, ¿no conoces? No se conocía. A punto tal de que yo primero creí que era toda fantasía tuya. Después me di cuenta que no. Bueno, después averigüé y me di cuenta que no. Eso no le quitó valor, sino que le aumentó valor. Es decir, un hecho que fue tapado.
Y como bien lo acaba de decir Elsa, fue tapado y el hecho era bastante singular. Un grupo de suboficiales del ejército deciden rendirle un homenaje al general y al recuerdo de Eva, que ha muerto ya. Han pasado 2 años de la muerte de Eva. Y le dicen de llevar 2 bustos que pesaban cerca de 50 kilos los dos, aunque los llevaban desarmados, diferentes, hasta la parte más alta de la Concagua. Perón primero les dice que están locos, pero bueno, ellos insisten, y Perón, bueno, el ego de Perón era tan natural como el cualquiera de nosotros, así que no, están locos, pero bueno, o sea, si quieren hacerlo, háganlo. Y deciden escalar. Bueno, Dalia nos cuenta, nos va contando, y también vieron lo que decís, nos va contando cómo se van sucediendo esos hechos. Digamos, pasa a ser una novela histórica, se convierte en una novela de aventura, porque de pronto es toda una aventura, no es fácil subir a la Concagua. Supongo, no será fácil, en mi vida no subí ni a la Sierra de los Padres, así que... Pero bueno, cada uno de esos bustos tenía una inscripción, una placa. El de Perón decía: al general Perón dedican los suboficiales del ejército argentino este esfuerzo para que la cumbre más alta de América sirva de pedestal al más alto genio político del continente. Este busto no será retirado como trofeo por las futuras expediciones, sino que debe permanecer en esta cima por los siglos de los siglos, para que el espíritu y las ideas del conductor de la nueva Argentina hermanen a los pueblos de América. Entre busto y busto habían emplazado un escudo peronista. El de Evita decía: a nuestra compañera Evita, jefa espiritual de la nación, para que sea la cumbre de la Concagua el altar intermedio entre nuestras plegarias de agradecimiento y el lugar de su eterno descanso. Este busto no debe ser retirado, sino que debe permanecer en esta cima por los siglos de los siglos, para que el intenso amor que la mártir del trabajo profesó por la humanidad se expanda por todos los pueblos del orbe. En ambos casos, digamos, piden y ordenan que no toquen esos bustos que quedan por los siglos de los siglos. Como todos sabemos, un año después de ese ascenso viene el golpe. Ya vamos a hablar. Yo digo que Delia Prado narra este acontecimiento y para hacerlo evita caer en la mera crónica, en la enumeración de los hechos. Claro, teniendo la situación histórica puedo ir contando cómo fue pasando. Y por el contrario opta por un relato situado y llevado por algunos de sus distintos protagonistas. Diferentes voces van contando y se van contando. Serán esos protagonistas quienes con sus voces y sus acciones llevarán al lector al núcleo mismo de esos días especiales. Conoceremos la previa al escalamiento y sobre todo las penurias que esa escalada trajo consigo. Pero no se detiene solo en eso, también recoge hoy allí, y acá aparece la periodista, en vivo y en directo las palabras de aquellos que fueron parte de la hazaña y recuerdan con claridad de qué modo sucedieron los hechos. Se habló recién de el personaje Elena, y como el Galván se llama él, ¿no? ¿Cómo se llama el enamorado? Ávila. ¿Cómo? El negro Ávila. El negro Ávila. El negro Ávila, bueno, cuando van a Plaza de Mayo, y de pronto lo sorprende el terremoto, así, la matanza. Y están muy bien contadas, porque uno las siente, oye las bombas, pero sobre todo vive el terror, porque ya sabe lo que le pasó a Elena, y vive el terror que va a vivir su enamorado, el que la quiere de verdad.
Entonces volvemos a lo que decíamos antes, digamos, con dos personajes de ficción de pronto, o me importa poco si son o no de ficción, los tomo como personajes de ficción, tenemos toda una visión y una narración de lo que fue el asesinato que cometieron en el año 55 los asesinos que volaban esos aviones, y con un valor agregado, que generalmente todo se centra en la Plaza de Mayo, pero vos das otros sitios que hubo, como cuando quieren bombardear el Palacio de Alsanzue. Y no lo consiguen, además como eran torpes, además matan a alguna otra gente por la calle. Hemos llegado a tal espanto en esto de matar gente, que hay un giro ya para cuando los yanquis por lo general mandan esos drones y mandan buscando a un espía y matan a 450 personas que pasaban por ahí, y dice que tiene un giro que es el efecto colaterales, ¿no? Bueno, ya hemos llegado a tal hipocresía que para justificar, para que entendamos la muerte, bueno, teníamos que matar a José, matamos a toda la familia, pero bueno, José ya no se escapó, pero va a quedar con dolor porque matamos a todos los chicos. Bueno, Dalia, queda claro, une realidad y ficción permanentemente, las entremezcla. Llega un momento que no sabes, si vos tuviste la duda, si bueno, pero Elena existió o no existió, ¿es de verdad, es un invento o no? Porque sí, porque también hay personajes que existieron y que además hablan con esta supuesta periodista que es Dalia. Dalia se multiplican diferentes narradores, digamos. Sabemos que ninguno de los dos bustos quedaron en la Aconcagua. Es decir, aquello de los siglos se redujeron a 2 años y medio. Cuando Aramburu toma el gobierno, bueno, manda a bajar esos bustos. Y acá interviene un personaje que ya intervino antes y que a mí me parece esencial en la novela, porque cada uno lo puede ver como mejor quiera. Yo lo vi como un canalla directamente, ojo. Y es Marcelino Severo Arbalio, se llamaba, que curiosamente subió y bajó los bustos. Fue parte de la expedición que lo llevó, y cuando bajó le puso a Perón una medalla, y fue parte de la expedición que lo bajó, y cuando bajó Aramburu le puso una medalla. Es el ejemplo típico de obediencia de vida, o de mercenario, o de traidor. Todo es malo. Y es un personaje que a mí me interesó, porque yo personalmente siempre me encantan los antihéroes, digamos, de Ricardo III. El personaje que más me gusta es Ricardo III, porque es muy miserable, todo el resto, bueno, pero y entonces me interesó este personaje Marcelino, porque es el que tiene todas las contradicciones, y que por otra parte, en reportaje, qué sé yo, pareciera ser que tiene todo superado, y dice, bueno, yo por la excusa de que a mí deme la montaña, y yo subo, si se trata de ir a la montaña, voy a la montaña, no, es mentira eso, es una excusa, creo. Pero bueno, tenemos entonces que en 1955, cuando vamos a llamarlo de una vez, pues yo he decidido de hace mucho tiempo dejar de llamarlo a esa canallada Revolución Libertadora, porque no fue ni revolución ni fue libertadora. Yo prefiero denominarlo golpe cívico, militar, eclesiástico producido en 1955 para voltear un gobierno constituido legalmente, democráticamente.
Bueno, ese golpe, lo primero que hicieron esos golpistas fue tratar de eliminar todo lo que significaba todo lo que significaba peronismo. Hay un decreto en 1461 que se publicó en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 1956 que prohibía la difusión y o mención de elementos de afirmación ideológica o de propaganda, esto es textual, de propaganda peronista con una multa de 500 a 1 millón de pesos y cárcel de 30 días a 6 años. Es decir, vos hacías Perón y te podían poner preso. A ese absurdo habíamos llegado. Con tal de que todo lo que fuera peronismo desapareciera de la memoria. Es una canallada muy parecida a personajes que alguna vez transitaron el peronismo, también con el caso de Menem, que la ESMA quería transformar en el parque donde no tapemos todo. No, la ESMA, hoy pasé nuevamente por ahí, tiene que estar como está, un museo de la memoria. En este sitio se pasó esto y esto. Me voy muy para atrás. En el 213 a.C., el emperador chino Xia Huangdi ordenó que alzaran la gran muralla, fue el que ordenó la construcción de la muralla, y dictaminó que se quemaran todos los testimonios anteriores a su dinastía. Antes de él no existía la historia, no había memoria. Su propósito era borrar definitivamente toda la memoria, los hechos anteriores a él. Como bien se sabe, no lo logró. Hoy, junto con la muralla, perduran los acontecimientos previos al nacimiento de Xin Huangdi. Precisamente en los futuros libros a los que el emperador ordenó destruir se registró toda esa historia que pretendía olvidar. Como bien se sabe, tampoco en la historia nuestra actual, esa intención de Aramburu, Rojas y compañía de borrar la memoria histórica de un país dio resultado. Una vez más, los libros, la literatura, y ahí hablaste de eso también, ponía las cosas sobre el tapete, daba testimonio y recogía la memoria. Entiendo, con toda honestidad, que Los vencedores de la Aconcagua, este hermoso libro que ahora estamos presentando, es la mejor prueba de lo que acabo de decir. Nada más. Ahora me toca a mí. Un tanto apabullada, confieso, por la estatura intelectual, por la calidad de quienes han presentado esta novela. No, hasta el último momento no me lo creí que iban a venir. Vengo de una ciudad con nombre de río. Los conquistadores andaban por aquellas tierras sureñas y le iban poniendo nombre a los ríos a medida que los iban encontrando, primero, segundo, tercero, el cuarto, el nuestro, hubo otro más, el quinto, más al sur. Don Juan Filloy supo burlarse socarronamente de esta falta de inventiva de los conquistadores. Sí, no era nada creativo realmente. Nada. Vengo de una ciudad mediterránea y no tengo absolutamente nada que ver con el montañismo. Nada, nada. Es más, me asombra que haya personas, como decían ustedes, que puedan tener semejante pasión por el alpinismo en este caso. Me asombra. No se me hubiera ocurrido jamás escribir algo acerca de una montaña, hasta que me encontré con un artículo en una revista de distribución en el sur de Córdoba, una buena revista, se llama El Sur, donde el entrevistado narraba, entre otras cosas, esto que había subido en el año 1954 a llevar el busto de Perón y de Elba a casi 7.000 metros de altura. 7.000 metros de altura. Pero hay una frase, en verano suele haber 30 grados bajo cero, en verano.
En general, quienes conocen el Aconcagua de cerca o de lejos afirman que es una escala demasiado grande para acomodarla a la imaginación. Claro, es demasiado grande. Hay algunas personas de aquellas que subieron, de aquellos 20 que subieron, que realmente estaban enamorados de la montaña, realmente. Todavía lo están los que viven. La montaña era para ellos una razón de vivir, un sueño, un ideal, un sueño para gente que en aquel entonces era muy joven y que ahora tiene más de 90 años. Otra clase de pasión, no menos ahincada, no menos absoluta, es la que me refirió Andrés López, también tiene más de 90 años ahora, en su casa de Parque Centenario, en la calle Otamendi. Después les cuento por qué no está esta tarde acá él. Es más bien parco Andrés López. Y sin embargo, cómo brillaban sus ojos claros con aquel recuerdo. Me dijo, la primera vez que vi a Perón fue en 1943. Participé en la Revolución de junio del 43 y fui herido en un brazo. Estaba en el hospital. Viene Perón y nos saluda uno por uno. Yo no le podía dar la mano, tenía el brazo enyesado. Me quedé quieto. La del corazón, hijo, la del corazón, me dijo y estrechó la izquierda. Me impactó mucho. Yo siempre digo que ese día me enamoré de Perón. Tenía un trato con el subalterno, una mirada, una presencia. Y siguió enamorado. Vea, ¿cómo no? Lo acompañé al exilio. Éramos 3 pelagatos y el general. Más pobres estuvimos en Venezuela. El general se remendaba las medias, calcule. Yo conocía las medias remendadas, no vaya a creer. Lo que me asombró fue verlo a él. Yo daba la vida por Perón. En verdad, casi la di, no crea. Me salvé por un pelo. Estas pasiones exhaustivas, incondicionales, confluyeron un día de febrero de 1954 en la ascensión al cerro más alto de toda América. Estos 2 hombres que mencioné, entre otros, le plantaron pelea a la montaña. La falda helada los vio subir, subir, subir. Quizás buscaban algo más de lo que declaraban. Quizás no lo sabían y al no saberlo participaban de las grandes preguntas de la humanidad. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no interrogar a la más alta y esquiva cumbre del continente? ¿Por qué no forzar hasta el extremo las posibilidades del cuerpo que en un momento allá arriba, dicen, se disgrega, se desgrana? ¿Por qué no elevarse, ascender, escalar, progresar? En realidad todo lo de la Aconcagua impresiona. El significado del nombre, por ejemplo, uno de los probables significados del nombre es el siguiente, que viene del otro lado. La verdad que a mí me causa inquietud. Que viene del otro lado, es un vocablo mapuche. Y me acordé inmediatamente, porque viene de Aconcagua, y de hue, que es sitio o lugar, y por supuesto que me acordé de la querida Coligüe, porque también tiene ese hue, que significa lugar, y el coliu, que es caña, ¿no? Que son unas cañas que crecen en el lugar. Pero volviendo a la Aconcagua, que viene del otro lado. También podría querer decir, si proviene del quechua, el que mira. También, la verdad es que el que mira. Y hay algo que aún en mi supina ignorancia con todo lo que se refiere a las alturas entiendo que sin pasión no se puede subir a ese coloso, no se puede. Y yo quise que esta fuera una novela que remite a las pasiones, porque además está muy presente en la novela Eva Duarte, con su vida, con su muerte austral,
tempranera que le sumó sentidos, si fuera posible, al concepto pasión. Eva Duarte sí sobrevuela este texto, de la misma manera que sobrevoló décadas de historia argentina. De modo que sí, esta es una historia real y también ficticia, porque a mí me encantan las novelas. Y podría haber escrito un ensayo. En realidad no sé. Podría, porque tenía tantos datos, había tantas coordenadas que me lo hubieran permitido. Pero no sé si lo hubiera escrito. En realidad, a mí me gusta la novela, me gusta la ficción. Y sí hay personajes que han existido y otros que no. Pero permítanme que no les diga. No diga. ¿Cuáles son unos? Por favor, no. Y cuáles son otros. Las personas que entrevisté hicieron historia. Bueno, en realidad, como cada uno de nosotros o de nosotras, lo que pasa es que en algunos momentos la carga vivencial, simbólica, vivencial, expresa de la época es tan grande, es tan poderosa que esas individualidades de pronto se diluyen y se vuelven entorno, contradicción, acuerdo, batalla, en fin. Los andinistas que le pelean a la montaña, que la montaña es mucho más que eso. Los otros hombres que desde la política, desde la ideología, cruzan desfiladeros también imposibles en algunos casos y ofrecen su vida. La pucha, ofrecen su vida por una persona, un líder, un dirigente que encarna un ideal o una doctrina. Y a veces la dieron, como me dice Andrés López, bueno, yo estaba dispuesto a darla, y en realidad casi la di, me salvé por un pelito así. Pero me gustaría que la novela también se lea en clave de interrogante, para pensar lo frágiles que pueden ser la gloria, la eternidad, si es que podemos asumir un concepto tan impresionante como ese. En el sub y baja de la historia, la eternidad, ¿cuánto dura? ¿Cuánto duró acá? Menos de 2 años. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando los andinistas llegan a la cima, es costumbre, por eso expresamente, claro, es costumbre, dejan un objeto que ellos llevan y se llevan otro que encuentran, un banderín, no sé, una fotografía. Entonces por eso lo de los siglos, ¿no? Que no se la llevaran a los gustos ni no, se además llevan, ahora que me acuerdo, un pararrayos. Sí, porque claro, ante la posibilidad de que una tormenta destruya los... En realidad, unos años antes, un rayo había destruido